Bueno, entonces ahora vamos a ver la versión S1074 de constructor de vectores. Lo que mi cliente quiere, mira, es una base de datos, acá un poquito más ordenadito. Una base de datos con 3 campos, por ejemplo. Artículo, precio unitario y stock. Términos muy ya usados y conocidos. Los artículos pueden llegar a 100. Pueden ser 15, 25, 30, 40. Y el fin del proceso con artículo ZZZ. Como no hay nada en la máquina, lo tengo que construir. Muy bien. Ahí se los informo y pongo un tope en 1. Leo el artículo. Si el artículo es distinto de ZZZ, pongo el constructor. Acordate que el constructor es por menor, no menor o igual. Entonces digo, ¿el artículo es distinto del artículo subí? Sí. Esta desigualdad la va a cumplir porque el vector artículo está absolutamente en 0. Lo pongo en 0. ¿No es cierto? Entonces no hay nada en la posición 1. Entonces la desigualdad se cumple. Pero resulta de que en el arranque tanto i como top valen 1. Por lo tanto, ese símbolo relacional no se verifica. Me voy, porque ambos, tanto i como top, en la primera vuelta valen 1, entonces salgo del while. Habré salido porque el artículo lo encontré y sabemos que no, porque todavía no lo puse adentro del vector. Entonces salimos por falso. Hasta antes de este conocimiento, acordate que por falso sencillamente poníamos que el artículo no existía, pero ahora lo agregamos, o sea, por falso tenemos actividad. Ponemos artículo en el vector arg sub i, recordando que i vale 1, y leemos precio unitario y stock, y ponemos precio unitario en la posición 1 y stock en la posición 1. Y top más, quiere decir que top ahora no está escrito, pero pasa de 1 a 2. Ya tenemos en los vectores, en la primera posición de los 3, un dato en cada uno de ellos. Volvemos aquí y decimos leo el artículo. Subo. Si el artículo supera el while, plancho i con 1 y me fijo si el artículo ya figura en el vector. En el vector tan solo figura un solo artículo, como te mostré antes, en la posición número 1. Entonces, esta desigualdad se incumple si no está en el vector, pero esta sí se cumple porque top, que acá hice top más, de 1 pasó a 2, por lo tanto 2 es mayor a 1. Entra e i se me va al valor de 2. Cuando regresa, esta desigualdad se cumple porque en arg2 no hay nada, pero esta relación no se cumple porque top es 2 e i también es 2. Entonces se va. Coloco en la función if los artículos, va a salir por falso porque el artículo en la segunda posición no estaba, y pongo este artículo en arg sub 2. Leo precio unitario y stock y coloco el precio unitario en i sub 2 y el stock en stock con i2. Y me estiro a top igual 3. Vuelvo a leer artículo. Si supero el while, vuelvo al constructor. Si el artículo no es ni el primero que está en arg sub 1, ni el segundo que está en arg sub 2, ¿no es cierto? Top,
que estaba en 3, me va a ser 3 mayor a 1. Sí, entra y se va a 2. Esta dijimos que la cumple. Y se va a 2. 3 es mayor a 2. Sí, entonces entra y se me va a 3. Esto lo incumple. 3 es menor a 3, no. Entonces me voy. Y artículo igual a artículo sub 3, no, porque no hay nada. Entonces, artículo lo cargo en artículo I, que I vale 3. Leo precio unitario y stock. Los cargo en la posición 3, tanto al precio unitario como al stock. Y top se me va a 4. Siempre va un paso adelante, porque es un factor de estiramiento del vector. Leo el artículo, si supera la cantidad y el artículo que leo no es igual a los 3 primeros, 4 es mayor a 1, sí, y se va a 2. 4 es mayor a 2, sí, y se me va a 3. 4 es mayor a 3, sí, entra y se me va a 4. 4 es mayor a 4, no, se va. ¿Habré encontrado el artículo? No, si no lo encuentro, el artículo número 4 entra en AR sub I, que vale 4, precio unitario y así sucesivamente. Y top pasa a 5. Y es un factor de estiramiento del vector. Ahora, que tenemos varios artículos. En el caso de que lo encuentre, acá por ejemplo hay una sentencia que dice leer stock. Y si se compró stock, ¿ves? El stock subí, porque lo encontró, se suma o se actualiza más igual stock. Lo mismo que el precio subí. Si el precio subí por efecto inflacionario crece un 20%, bueno, leer factor. Y el factor será 1.20. Entonces, el precio unitario subí será precio unitario subí por 1.20 por el efecto inflacionario de estos días. ¿No es cierto? Bueno, entonces ahí tenemos un software constructor de vectores. ¿Por qué utilicé este software de los miles de millones que hay? Y porque esto es bastante parecido al motor de búsqueda, solamente que hay que definir allá arriba un tope y acá el símbolo relacional no es mayor o igual, sino que es mayor solamente. Son dos cositas que hay que tener en cuenta. Bueno, como título de ejemplo o ejemplificador, di el tema del restaurante, con una carta de comidas y sus precios, ahí dice valor de comidas, bebidas y valor de las bebidas. Es lo único que tengo. No tengo la cantidad total de mozos, pero yo quiero determinar el número de mozos y cuánto facturó el mozo, ¿ves? Esto no lo tengo. El fin está dado por mozo igual a 000, ¿no? Entonces digo, como el vector de número de mozos no lo tengo y tampoco obviamente su facturación, lo fabrico. Entonces lo primero que hago es número de mozo llave 0, facturación de mozo llave, tendría que haber puesto ahí, me lo olvidé, llave 0. Construyo la carta de las comidas, que son 45, y la carta de las bebidas, que son 28. Defino un tope, como antes, ¿ves? Tope. Leo el número de mozos. Si supera el 00, empiezo a construir. Mientras sea distinto el número de mozos, lo guardo y estiro el vector. Si lo encontré, voy a leer la bebida, la cantidad de bebida, la comida y la cantidad de comida. Y para buscar en la base de datos de la comida o de la bebida, utilizo el ya consabido motor de búsqueda. Ahí estoy buscando bebida, por eso utilicé B. B igual 1, es distinto de la bebida, pero tiene que llegar a 28, porque eso ya
conocemos la carta de la bebida. Cuando la encontremos, porque normalmente en la vida real pedimos una bebida que está en la carta, sale por verdadero, ahí lo tenés, pero ojo, que el que factura es el mozo, y la facturación del mozo la encontraste con I, ¿ves? Y quedó en la posición en la cual encontraste al mozo, no se planchó ni se perdió. Entonces vos pones facturación mozo más igual la cantidad de bebida por el valor de la bebida. Luego empezás a buscar la comida que pediste en la carta con C de comida, para hacerlo más amigable. Bueno, arrancamos. Mientras que la comida que busco con C vaya apareciendo, C menor que las 45 comidas ofrecidas en la carta, C++, mientras no la encuentre. Cuando la encontré, la comida se hizo igual a la del vector y la facturación sigue siendo del mismo mozo, ¿ves? Facturación I. Más igual cantidad de comida por el valor de la comida que ya la teníamos en la carta. Leer número de mozo. Si el número de mozo es distinto de 0, nos fijamos si lo tenemos y si no, si lo tenemos, si no lo agregamos. Luego pedimos bebidas y comidas y ponemos los dos motores de búsqueda seguidos, tanto para la comida como para la bebida. Cuando estoy leyendo un número de mozo que es 000, se termina el proceso. Como top es un factor de estiramiento de vector, siempre va a estar 1 por encima de la cantidad real de datos en la base de datos. Por lo tanto, en realidad, la cantidad de mozos va a ser top menos 1. Y acá es un for informativo, fíjate, desde z igual 1 hasta z cantidad de mozos, informo el número de mozos z, supongamos que vaya de 1 el número correlativo, e informo la facturación del mozo sub z. O sea, lo que estoy informando son estos dos vectores que quería armar de entrada. Ahí puse un signo de interrogación porque no sabía cuántos mozos eran. Y ahora sé, debido al constructor, que la cantidad de mozos es top menos 1. Y por eso informo con un for de z hasta cantidad de mozos. Bueno, acá en este curso me dio un poquito de tiempo para explicar el problema 2 del listado 2, que pide un listado de proveedores que es menor o igual a 10. Cuando veas que es menor o igual, y acá material es menor o igual, tenés que usar el constructor, no hay caso. Los movimientos, ahí dice movimientos, es sección, material, cantidad, importe y proveedor, con una fin como sección 0. Entonces siempre hay que inicializar todos los vectores. ¿Ves allá arriba? Proveedor, importe, materiales, cantidad. Y ahí leo, en esta oportunidad, para este tipo de problemas, leo todo el movimiento completo. Sección, material, cantidad, importe y proveedor. Hago con variables de fantasía los topes para proveedores y materiales. Y empiezo. Si la sección es distinta de fin, con el constructor agrego un proveedor, ¿ves? Y pongo el importe de ese proveedor. Estiro el vector. Pero si el proveedor lo encontré y salí por verdadero, lo único que tengo que actualizar es el importe del proveedor, porque el proveedor ya existía. Y luego con los materiales similar, lo busco con J. Si el material no está, ahí tengo el tope de materiales, ¿ves? Si el material no está, que es falso, lo agrego. Agrego la cantidad y hago estiramiento. Pero si el material no encontré, que es algo por verdadero, a la cantidad, al vector cantidad J, le agrego la cantidad de variable simple. Y para pegar la vuelta, de nuevo, leo sección, material, cantidad, importe y proveedor. Y así voy armando y construyendo los vectores, tanto de proveedores como de materiales. Este es el problema 2 del listado 2.
Y acá finalmente tenemos un for de P hasta tope de proveedores menos 1, como ya lo expliqué, informa proveedor, informa importe por materiales. Y el punto 2 pide la cantidad de materiales, que es tope de materiales menos 1, ¿no es cierto? Y acá pide el tipo de material y la cantidad que quedó vectorizada. Bueno, muy bien, esta fue la última clase teórica del año, y espero que haya sido de tu utilidad y de tu interés este tipo de planteos. Hasta acá llegamos. Estamos en campus y te deseo buenas noches.